19, verso 20, y entramos al tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Tercer y último viaje misionero. Vamos a ver que al finalizar este viaje, Pablo tiene que ser trasladado a Roma, y bueno, como ya leyeron, ¿verdad? Espero que al menos 10 veces todo el libro de Hechos, estoy seguro que sí por la tarea que ya hemos marcado. Estamos todos en sintonía de que este tercer viaje fue el más largo, el más extenso, y en cada uno de los lugares donde Pablo predicó encontró problemas que surgen en el ministerio, como puertas cerradas, oposición, pero todo ello estaba dentro de la soberanía de Dios. Recordemos que Pablo comenzó el primer viaje misionero con Bernabé y Juan Marcos, el segundo con Silas y el tercero se fue solo. El tercer viaje misionero de Pablo se va a centrar en Éfeso, y recordemos que Éfeso era la ciudad más importante en Asia. Algunos dicen que hasta 1/3 de personas vivían en Asia, así que es bastante gente. Muy bien, vamos a ver 4 principios que surgieron del ministerio de Pablo en Éfeso en esta lección. 4 principios, vamos a ir comentando. Y el primer principio es que algunas veces Dios permite saber por qué cierra puertas. Un tiempo antes, en el segundo viaje, recordemos que el Espíritu prohibió a Pablo entrar en Éfeso, allá en Hechos 16:6. Pero ahora el Espíritu lo guió para ministrar en Éfeso por 3 años. Este fue el periodo más largo que Pablo permaneció en un lugar en todos sus viajes misioneros. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo prolongó el ministerio de Pablo en Éfeso? ¿Por qué cerró Dios una vez la puerta ahí y por qué ahora la estaba abriendo? Bueno, hay por lo menos 2 razones posibles. Primero, Éfeso está ubicada en el centro de las iglesias que Pablo plantó. Así que Éfeso era como un eje de rueda. Es decir, que era el centro de la estrategia de Dios para un área más grande. Las iglesias podían enviar allí mensajeros a Pablo con preguntas, con problemas, con ofrendas también. Y también desde allí Pablo podía enviar mensajeros a todas las iglesias. Así que Éfeso llegó a ser un centro nuevo para la misión de Dios para los gentiles. El ministerio de los gentiles ya no estaba en Antioquía como al inicio. Recuerden que de ahí salió Pablo. De ahí salió como misionero junto con Bernabé. Luego se trasladó hacia Siria, un poco más hacia el norte. Pero ahora el centro de la estrategia del Señor respecto al ministerio apostólico a los gentiles se iba a centrar en Éfeso, que estaba justo en el centro de Asia. O sea, le quedaba alrededor Macedonia, Tracia, Bitinia, Ponto, Galacia, Frigia, Panfilia, Licia, Acaya y el mar Mediterráneo. El mar Egeo también estaba hacia el lado occidente, y todo esto facilitaba en gran manera el ministerio para el avance del evangelio. La segunda razón es que Éfeso era un centro poderoso del reino de Satanás, era una fortaleza del diablo. Allí miles de personas adoraban a la diosa Artemisa o Diana, es la misma, y de hecho le construyeron un templo extremadamente grande para ella. Era 4 veces más grande que el Panteón de Atenas. Un templo impresionante, que de hecho es considerado, era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La predicación de Pablo disminuyó la venta de los artesanos que hacían sus figuras de esta diosa. Así que los hombres de negocio pues se enojaron, y obviamente la oposición al evangelio empezó allá en Éfeso debido a los intereses económicos. Pablo había aprendido muchas cosas en sus primeros 2 viajes misioneros, y definitivamente lo que él aprendió lo preparó para la batalla espiritual en Éfeso.
Recordemos que aún los apóstoles también crecían en la gracia. Pedro creció, Pablo creció, y así como los apóstoles, nosotros también tenemos que crecer en gracia. Tenemos que preguntarnos, ¿he crecido? ¿Soy más maduro? ¿Soy más apasionado por el Señor? ¿Tengo más conocimiento de mi Dios, más fe que hace un año? ¿O me he quedado estancado? ¿O al contrario me estoy enfriando? Recordemos que nuestra relación con el Señor es dinámica, no es estática. Y eso significa que todos los días o crecemos en gracia o nos vamos enfriando. O conocemos más a Dios o dejamos que el mundo nos corrompa. Pero nunca un día hacia el otro será igual. Nunca tu relación con Dios ayer será igual que hoy. Ni la de hoy será igual que mañana. O es más fuerte o es más débil. Pero tenemos que luchar porque esto sea cada vez más fuerte. Después de aquella vez que Dios le cerró la puerta a Pablo para ir a Éfeso en alguna ocasión, pues seguramente Pablo comprendió ya en esos momentos, recordando aquella palabra que está en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo. Él entendió por qué Dios había cerrado esa puerta en ese momento y por qué ahora la estaba abriendo. Y esto nos tiene que recordar que el único que abre y cierra puertas es el Señor Jesús. Eso nos debe ayudar a tener paciencia y a contentarnos por pasar de largo las puertas que Dios cierra, pero con osadía y con fe entrar por las puertas que Dios abre. ¿Por qué el Señor ha cerrado una puerta, abierto otra? ¿Por qué el Señor cerró la puerta por la que pensamos que allí teníamos que entrar? Nosotros no lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Y Dios sabe que es lo mejor. Dios siempre sabe cuáles son los pasos que debemos dar. Así que debemos confiar en Él y esperar el tiempo oportuno del Señor. De nada sirve estar dando tumbos a las puertas que Dios ya cerró, porque no importa cuánto yo declare o decrete que se abra la puerta, si Dios la ha cerrado, se cerró. Por eso siempre debemos orar pidiendo la voluntad del Señor. Éfeso llegó a ser la corona del ministerio del apóstol Pablo. De hecho, la carta a los Efesios es una carta espléndida, una carta muy diferente a la de Gálatas, muy diferente a la carta que escribió a los Corintios. Éfeso verdaderamente fue la corona del ministerio de Pablo en las diferentes ciudades donde él pasó. Muy bien, lo segundo, el ministerio privado de los laicos es tan importante como el ministerio público de los apóstoles. Leemos 6 veces sobre Priscila y Aquila en el Nuevo Testamento. Aparecen en Hechos 18:2, en el 18 al 19 y en el 26. Pero también aparecen en Romanos 16:3, 1 Corintios 16:19 y 2 de Timoteo 4:19. En 4 de estas menciones el nombre de Priscila viene primero, y quizá esto se deba a que ella tenía un papel más importante dentro del matrimonio, dado que ellos no tenían un ministerio de fundar iglesias, ellos no tenían un ministerio, ellos eran laicos, pero era una pareja que no se quedaba callada, sino que a pesar de que ellos se dedicaban, tenían un oficio, tenían un trabajo, como le llamaríamos hoy, secular, ellos enseñaban también la palabra, porque ellos fueron quienes ayudaron a Apolos a madurar, ahí en el 18:26. De hecho, dice la palabra que lo escucharon en público, pero lo ayudaron en privado. Y esto fue sabio, porque siempre es muy sabio corregir a un predicador de manera privada que reprenderlo en público. El Señor había llamado a Apolos, quien estaba destinado a ser un campeón también de la fe cristiana, pero antes de conocer a Priscila y Aquila, él era un testigo débil. Ahora quiero que notes lo siguiente. Dice la palabra que en el verso 24 que Apolos era un hombre poderoso en la palabra, poderoso en las escrituras.
él venía de Alejandría, y en ese tiempo Alejandría, Atenas y Tarso eran lugares famosos por sus grandes universidades. Así que podemos saber que Apolos tenía una excelente educación. O sea, este hombre estaba súper preparado, tenía maestría en ministerio, tenía doctorado en teología, hablaba de una manera poderosa sobre las escrituras, tenía un conocimiento completo del Antiguo Testamento, y dice también la palabra en el verso 25 que él había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, que alguien le había enseñado acerca del Señor Jesús. Ahora, ¿quién? No lo sabemos. ¿Cuánto él sabía? Tampoco, no estamos seguros. Pero lo que sí podemos saber es que conocía lo esencial, conocía el fundamento del Evangelio. Y eso es por lo menos la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Porque dice la palabra en el verso también 25 que no enseñaba doctrinas falsas, sino que hablaba acerca de Jesús con precisión. No tenía el evangelio completo, pero sí tenía lo necesario, sí tenía lo vital, los principios básicos del evangelio. El verso 25 también nos comenta que él era de espíritu fervoroso. Y esto no era común en personas con una educación superior. ¿Por qué? Porque no sé si lo han notado, pero mientras más estudio, más egoísmo, más orgullo, y como que nos levantamos el cuello. Y eso hace que se enfríe el espíritu. Y como ya comentamos en estudios pasados, el gran reto del estudio bíblico es que mientras más estudio tenemos, más humildes debemos ser, no más orgullosos. Ahora quiero que notes algo tan revelador que nos da el verso 25. Después de que la escritura nos dice que Apolos era un hombre poderoso en las escrituras, que era instruido en el camino del Señor, que hablaba de Jesús con precisión y de que era de espíritu fervoroso, nos da allí una cláusula que hacían que a Apolos le faltara algo. Por eso decimos que no tenía el evangelio completo. Dice el verso 25 que solamente conocía el bautismo de Juan. Y allí nos muestra claramente Lucas cuál era la gran falla de Apolos. Apolos había nacido de nuevo, pero conocía solamente el bautismo de Juan. Él no conocía aún el bautismo que daba el Señor Jesucristo. Aunque Apolos era educado en la universidad en Alejandría, había sido entrenado en las escrituras, instruido en el camino del Señor y enseñaba con diligencia y correctamente, le faltaba el poder del Espíritu Santo. Era en muchas formas, era un gran hombre, era un gran predicador, era un erudito de la palabra, enseñaba con precisión, un gran maestro, era piadoso, nacido de nuevo y luchaba por el Evangelio del Señor Jesús, pero no tenía el poder pentecostal, no tenía el poder del Espíritu Santo en su corazón. Y eso es lo que hoy pasa muchas veces. Hay hermanos, grandes maestros, piadosos de las Escrituras, que defienden la Biblia, defienden el Evangelio, pero no tienen poder pentecostal. Es decir, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, ese bautismo, ese Espíritu que descendió el día de Pentecostés. Apolos conocía solamente el bautismo de Juan, pero necesitaba el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo el verso 25. Entonces Priscila y Aquila vieron lo que Apolos podía llegar a hacer, así que lo invitaron a su casa. No lo avergonzaron en público, sino que en privado, en el verso 26, dice la palabra que le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Así que los fabricantes de carpas ayudaron a Apolos a ser un gran predicador de Dios. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y luego Pablo da testimonio de él en 1 Corintios 3:6. Así que no olvidemos que no necesitas tener un gran ministerio público o un cargo oficial de diácono, maestro, pastor, evangelista, profeta o misionero. Tú puedes ser un creador, un fabricante de carpas. Es decir, tú puedes ser odontólogo, puedes ser
dentista, puedes ser mecánico, eléctrico, vendedor de tiendas de piso, cajero, puedes ser los que limpian en los hoteles, los que llevan las maletas. No importa el oficio, no importa el trabajo que tú tengas. Eso no es lo que te da una posición y un lugar en el reino de Dios. Tú tienes un ministerio privado que es tan importante como el ministerio público de los ministros del Señor. De hecho, no existe el uno sin el otro. Por cada Apolos en público, tiene que haber muchos laicos en privado que están trabajando. En este momento estamos haciendo esta grabación, pero detrás de esta grabación hay un equipo de trabajo. Así que detrás de cada apóstol Pablo hay centenares de laicos, como Priscila y Aquila, como Ananías, que fue a orar por Pablo. Detrás de cada gran héroe que el Señor levanta, de cada general, hay miles de soldados rasos que ayudan a cumplir y a llevar a cabo las batallas del Señor. ¿Y sabes qué? No importa en el reino del Señor si tú eres general, eres soldado raso o eres capitán o lo que sea. Lo importante es servir, porque es un privilegio. Aún si nos tocara no ir a la guerra y estar nomás en la cocina preparando el alimento para los soldados, gloria a Dios por eso, porque es un privilegio servir en el ejército del reino del Dios eterno. Así que ánimo, ánimo. Las guerras no las ganan los héroes solamente, sino que las gana el ejército del Señor, acompañado por todos los soldados que Él ha llamado. Recordemos que estamos en guerra, no estamos en Disneylandia, ni hay vacaciones en esta guerra en la que el Señor nos ha llamado, una guerra espiritual. Muy bien. Tercer punto. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos después de la salvación. No nos confundamos. El bautismo en el Espíritu Santo es un evento diferente y posterior al nuevo nacimiento. En Hechos 19, 1 al 5 vemos que Pablo llega a Éfeso después de que Apolos había salido de allá, y dice la palabra que encontró a 12 hombres que nos recuerdan, nos hacen referencia mismo a Apolos. Porque quiero que notes cómo Lucas escribió cuidadosamente las dos historias juntas. Esto no es casualidad. Lucas no puso las historias nada más porque después se le acordó esta. No, Lucas escribió las dos historias de manera junta porque en ambos casos el problema era el mismo. Tanto Apolos como los discípulos, estos 12, solamente conocían el bautismo de Juan. Es más, muy probablemente Apolos les había llegado a enseñar a estos 12 antes de encontrarse con Priscila y con Aquila. Recordemos que las personas siguen a sus líderes espirituales. Por eso es muy importante que abramos bien los ojos de qué prédicas estamos escuchando, de qué congregación estamos asistiendo, porque si tú asistes a una congregación donde el pastor es frío, es carnal, donde la mente es totalmente en las cosas de este mundo, pues lo mismo va a suceder. Digo, hay sus excepciones, ¿verdad? Pero por regla general la iglesia va a reflejar, va a seguir el espíritu del pastor. No digo que no hay sus excepciones, claro que las hay. Hay iglesias donde el pastor es fervoroso, busca al Señor, ama al Señor, y la iglesia es bien fría. Un ejemplo es, por ejemplo, Corinto, ¿verdad? Que Pablo la fundó, pero la iglesia era bien carnal. Bueno, estos hombres habían escuchado probablemente la enseñanza de Apolos y lo único que conocían era el bautismo de Juan. Recordemos que el discípulo no es mayor que su maestro. Entonces,
Los maestros tienen que estar bien preparados, bien instruidos en la palabra del Señor para poder enseñar correctamente a los discípulos todo el consejo de Dios. Entonces estos 12 hombres también quiero que notes que Lucas los describe como discípulos. Y en todo el libro de Hechos, Lucas se refiere a los que siguen al Señor Jesús como discípulos. Entonces es muy probable que estos 12 hombres fueran creyentes. De hecho, Pablo no cuestionó su fe, Pablo no cuestionó su salvación. Lo que Pablo hizo al momento de encontrarse con estas personas es cuestionarles la falta de algo en su vida espiritual. Pablo sintió que algo les faltaba, percibió con ese discernimiento de espíritus que estos discípulos, estos creyentes, tampoco tenían el evangelio completo. Les faltaba el poder que también le faltaba a Apolos cuando llega a Éfeso. Así que Pablo les hace la gran pregunta y les dice: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creyeron? Y aquí volvemos a ampliar un poco. Recordemos que nadie puede creer si no tiene al Espíritu Santo, porque es por el Espíritu Santo que podemos creer. Es la gracia previniente de Dios la quien activa en nosotros la decisión, que esa ya está de nuestro lado, ¿verdad?, de aceptar o rechazar el Evangelio. Y cuando aceptamos el Evangelio, cuando creemos, depositamos nuestra fe, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos justifica, nos santifica, nos regenera, viene a morar en nuestra vida y entonces ya tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, la pregunta de Pablo no podía ser si había nacido de nuevo, porque cuando creyeron, nacieron de nuevo y por lo tanto tenían al Espíritu Santo. Y esto nos muestra que la pregunta de Pablo se refería a una experiencia de la cual ellos podían dar o no testimonio y la cual requería una evidencia pública, una evidencia externa de ese momento. Y ese momento, ese recibimiento del Espíritu Santo es lo que ya hemos comentado en muchas clases como el bautismo en el Espíritu Santo. Y la respuesta de estos hombres fue sorprendente. Perdón. Gracias, ya estamos de vuelta. La respuesta de estos hombres fue sorprendente. Su respuesta fue: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces esto hizo que Pablo dudara del bautismo de ellos. ¿Por qué? Porque todos los discípulos que seguían al Señor Jesús se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Pablo pues les preguntó qué tipo de bautismo habían recibido. Y tal como Apolos, ellos conocían solamente el bautismo de Juan. Obviamente para nosotros esto parece muy extraño, porque hoy tenemos la Biblia completa, tenemos predicadores, maestros, un montón de predicaciones en YouTube y un montón de libros que nos han enseñado pues el Evangelio de manera completa. Pero tenemos que recordar que en Éfeso ni siquiera había una iglesia en aquel entonces. En medio de más de 500,000 de personas no había ni una sola iglesia. ¿Te imaginas eso? Que en Mérida no hubiese una sola iglesia evangélica. Entonces, ¿qué creeríamos? Seguramente seguiríamos creyendo en María, o estaríamos creyendo en la santería, o en quién sabe qué. Entonces, pues no era algo extraño que estos hombres no tuvieran la precisión que nosotros hoy tenemos acerca del Evangelio. Alguien les testificó, ellos creyeron,
pero nadie les había enseñado acerca ni del bautismo cristiano ni del bautismo en el Espíritu Santo. Así que Pablo relaciona el bautismo de Juan con el Señor Jesús, y luego ellos se bautizan en el nombre del Señor Jesús. Así que vemos que tenemos a los primeros 12 apóstoles rebautizados, que tienen doble bautismo. Así que si alguien te pregunta, oye, ¿tú por qué te volviste a bautizar si ya te habían bautizado? Bueno, porque ahora me bauticé de acuerdo al mandato bíblico, porque antes pues yo no me había bautizado de acuerdo a lo que la Biblia enseñaba, porque yo no sabía. Así que si alguien te cuestiona tu bautismo, un segundo bautismo, porque ya te habías bautizado anteriormente de una manera que no es la bíblica, pues aquí está el fundamento para defender por qué se vuelven a bautizar, pero ahora bautizar en el bautismo bíblico. Así que Pablo los bautiza, y en este instante en el que ellos creen en el Señor Jesucristo y se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podemos estar totalmente seguros de que estos hombres ya habían nacido de nuevo. Eran cristianos, creyentes, tal como los que hoy hay andando ahí por la iglesia todos los domingos. Bueno, ahorita no, ¿verdad? Porque tenemos lo del COVID, pero los cristianos que se conectan cada domingo. Así que en ese punto nadie podría cuestionar de que ya eran cristianos. Sus nombres estaban escritos en el libro de la vida. Pero quiero que notes en el verso 6 y en el verso 7 que el ministerio de Pablo no terminó allí con estos discípulos, porque les faltaba algo, no tenían el evangelio completo. Dice la palabra que Pablo les impuso las manos, oró por ellos, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo es que Pablo lo supo y cómo es que Lucas presenta categóricamente que había recibido el Espíritu Santo? Bueno, porque dice la palabra que hablaban en otras lenguas, hablaban lenguas y profetizaban. Todos los 12 recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este don es para todo creyente. Juan bautizó en agua, pero el Señor Jesús bautiza en Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es para todos los que se arrepienten, para los que confían en el Señor Jesús y se bautizan en agua. Es el don que el Padre prometió para todo creyente. Por eso no debemos dejar de buscarlo. Debemos ser obedientes y ser como los 12 discípulos de Éfeso. Si tú no has sido bautizado correctamente, no fuiste bautizado bíblicamente, porque en tu iglesia no te lo enseñaron, porque tus maestros no se atrevieron a enseñarte la verdad bíblica, porque tenían miedo de que los critiquen por la tradición que se ha enseñado tantos años, pero hoy ya sabes la verdad, que necesitas ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después de que te arrepientas de tus pecados, después de que pones tu fe en Jesús y ser bajado de las aguas del bautismo por inmersión, porque bautismo significa sumergir, y después ser bautizado en Espíritu Santo. Hoy debes dar esos pasos de fe, que nadie te haga titubear. Necesitas bautizarte y después recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esa es la promesa. De hecho, el Señor está moviendo mi espíritu en este momento para orar en lenguas. Ahí están las lenguas, no es un invento. Algunos dicen, esas cosas son del diablo. ¿Cómo va a ser del diablo? Si está aquí en la Biblia, está aquí en la Escritura, está claro. Lo que pasa es que la tradición ha gobernado tanto tiempo, y hay evangélicos que no les gusta esto, y entonces prefieren seguir la tradición que la Biblia. Pero tú que ya escuchaste esta enseñanza y esta verdad, aguas, porque el Señor nos va a pedir cuentas por no obedecer la verdad del Evangelio. Por último, solo para recalcar el tercer punto, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas.
En el capítulo 19 vemos por quinta vez en el libro de Hechos a creyentes bautizados en el Espíritu Santo. La primera vez fue en Jerusalén, allí en Hechos 2:4, ahí todos hablaron lenguas. La segunda vez fue en Samaria, Hechos 8:14 al 19. Los samaritanos creyeron en el Señor Jesús y fueron bautizados en agua. Entonces los apóstoles oraron por ellos para que recibieran el bautismo en el Espíritu, y sucedió algo sobrenatural que convenció a Simón de que estas personas habían recibido el Espíritu Santo. Y una explicación razonable es que ellos hablaron en lenguas. La tercera vez Pablo fue lleno del Espíritu Santo en Damasco, allá en Hechos 9:17, y hay varias razones por las que podemos afirmar que Pablo habló lenguas cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo. Primero es porque él no era inferior a ninguno de los apóstoles. Dice 1 Corintios 14:18 que hablaba en lenguas más que todos los creyentes en Corinto, y no hubiera orado para que los creyentes en Éfeso recibieran un don que él no había recibido todavía. Pablo fue a Éfeso 25 años después de que caminando ciegamente entró a Damasco. Pero todavía, 25 años después, el Espíritu Santo seguía recibiéndose posterior al bautismo en agua y al arrepentimiento. Así que esto no fue nada más el hablar en lenguas, algo que inauguró la iglesia judía y luego algo que sucedió para inaugurar la iglesia gentil. No, de ninguna manera. 25 años después, el Espíritu Santo seguía bautizando a los creyentes. Bueno, la cuarta vez fue Cornelio y su familia cuando recibieron el bautismo en el Espíritu, y Pedro supo que habían recibido este bautismo en el Espíritu Santo, allá en Hechos 10:45 y 46, porque hablaron en lenguas. Y la quinta vez es aquí en Éfeso, donde Pablo bautiza a 12 creyentes que ya habían puesto su fe en el Señor Jesús, pero luego oró para que ellos fueran bautizados en el Espíritu, y todos hablaron lenguas cuando el Espíritu los llenó, allá en Hechos 19:6. Así que ya repasamos un poquito los 5 pasajes en Hechos donde los creyentes fueron llenos del Espíritu por primera vez. En 3 de estos pasajes las Escrituras claramente nos muestran que los creyentes hablaron en lenguas cuando el Espíritu Santo los llenó. Es decir, que el 60% de los casos en Hechos la Biblia dice explícitamente que los creyentes hablaron lenguas. En los otros 2 casos es razonable, deducible totalmente que las personas también lo hicieron. Y recordemos que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica, superior a la razón y superior a la conciencia. Si tú estás escuchando esta enseñanza, a partir de este momento el Señor te va a demandar a ti como creyente en Jesucristo el creer o rechazar esta enseñanza. A partir de ese momento, yo ya no soy responsable de que tú no cumplas el ministerio que Dios te ha dado y de que tú no obedezcas la palabra del Señor, porque yo ya les hablé, ya les enseñé de esta verdad. Si no la quieres creer, bueno, estás en tu derecho, ¿verdad? Cada quien decide qué cree y qué no cree. Pero yo ya no me hago responsable, yo ya te di todo el consejo de Dios, ¿vale? Entonces ya a partir de aquí, ya no vamos a volver a comentar más este punto. Bueno, lo voy a comentar, ¿verdad? Porque es parte de la enseñanza, pero es la última enseñanza directa y clara dentro de estas lecciones acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, es importante recordar que el propósito de Pentecostés no es solo hablar lenguas, sino recibir poder. El mensaje de Pentecostés no es hablar lenguas. No es lo que predicamos. No predicamos que hables lenguas, predicamos al Señor Jesús. Ahora, ¿cómo se relacionan entonces las lenguas con Pentecostés y el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, las lenguas son la primera evidencia externa del bautismo en el Espíritu y muestran que el Espíritu Santo ha preparado al creyente para testificar del Señor Jesús. Y esta era una experiencia muy común entre los apóstoles y los cristianos de la primera iglesia. Los cristianos de la primera iglesia están bajo el mismo pacto
que nosotros creemos los mismos principios, que Jesús murió por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y que desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Los cristianos, los primeros cristianos, creían también en el Espíritu Santo tanto como nosotros. Creemos en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, en el perdón de pecados, la resurrección de la carne. Creemos en todo esto al igual que ellos, porque estamos bajo el mismo pacto y bajo la misma dirección del Espíritu Santo, y tenemos la enseñanza apostólica. Tanto ellos como nosotros seguimos la misma enseñanza. Entonces no hay por qué creer que esto era para ellos y para nosotros no. Algunos se preguntan por qué Lucas no mencionó más de las lenguas en Hechos. Dicen, si hablar en lenguas es tan importante, porque Lucas no las menciona en cada ocasión. O sea, debió haber llenado el libro de Hechos de puras lenguas. Pero recordemos esto, Lucas eligió algunas historias para enfatizar principios, verdades, y excluyó muchas otras que también eran importantes. Por ejemplo, Lucas comúnmente omite el bautismo en agua. Por lo menos 30 veces en Hechos suceden conversiones de una persona, o de una familia, o de un grupo grande. Y Lucas registra estos 30 casos de conversión. Pero se refiere al bautismo en agua solo 9 de los 30 casos de conversión. Esto no significa que el bautismo en agua en el libro de los Hechos no era importante. No. Todos estamos de acuerdo que el bautismo en agua es importante. Sin embargo, Lucas lo menciona solamente el 30% de las veces. De la misma manera, creemos que hablar en lenguas es importante, y Lucas menciona las lenguas el 60% de las veces que la gente fue bautizada con el Espíritu Santo. Hoy, amados santos de Dios, el Señor nos salva de la misma manera que salvó a esos creyentes. Y somos bautizados en agua de la misma manera que ellos fueron bautizados en agua. Seguimos la enseñanza apostólica de la misma manera que ellos siguieron la enseñanza apostólica. Y también somos bautizados en el Espíritu Santo de la misma manera como esos creyentes fueron bautizados en Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos en agua, nos mojamos. Es parte de la experiencia. Pero cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, hablamos lenguas, porque es parte también de esta hermosa experiencia.